decía, hoy en esta quinta semana culminamos el módulo 2 relativo a a la socialización. Hoy realmente lo que quiero hacer con ustedes es terminar de finiquitar conceptualmente y espero que si ahí hay preguntas, inquietudes relacionadas con esta última parte del tema, pues háganla saber por aquí, ¿ok? Ya que, como les dije, esta semana cerramos todo lo relativo al proceso de socialización en términos, digamos, de interacción, para luego evaluar este mismo tema, que ya luego hablaré al respecto o al final, esta misma semana. Y le diré cómo y cuándo exactamente. ¿Okay? En ese sentido, pues, eh, vamos entonces a retomar algunas cuestiones de la semana pasada que las vi tanto por el foro que ustedes participaron e inclusive dejé allí este, resaltado algo relativo a la resocialización, que es lo que me importa en este momento. ¿Okay? Entonces, ahora sí, Álvaro, si por favor puedes hacer la presentación de las láminas de la semana pasada Profe, disculpe, y si se vamos puede a acercar un irnos. poco más, porque no se escucha muy bien. Ah, no se oye muy bien. Ok. Como te decía, ¿no? Expon las láminas, las presentaciones, para efecto de retomar allí algunos aspectos o algunas nociones conceptuales relacionadas con los medios ambientales de socialización, que estamos hablando de lo de pertenencia y referencia, y ya incursionar luego en lo que es resocialización. Ok, esperamos por ti. ¿Me escuchan bien todas y todos? Sí, profe. Ok. Ok, Albany, si quieres nos trasladamos a las últimas y yo te digo a dónde. Uh -huh. Abajo, más abajo. Más. Más. Ok, ok. Ok, vamos a quedarnos ahí. Ahí. Bueno, como les decía, la clase pasada estuvimos comentando al final de la misma, cuando hablo de la final de la clase estamos hablando de la interactiva, la sincrónica, acerca del papel e importancia que revisten los medios ambientales de socialización, entiéndase pertenencia y referencia. Y ahí hacíamos una discriminación, cuáles ambientes implica los llamados de pertenencia y los medios ambientales de referencia. Hasta ahí habíamos llegado a grosso modo en la explicación de los mismos. Igual habíamos retomado un poco la resocialización, pero no a fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría cerrar esa parte para luego entonces escucharlos, etcétera, etcétera, y luego explicarle la actividad que va a ser evaluada, ¿ok? Hoy la clase presumo que debe estar contemplada en una hora, o bueno, lo que estimemos también de acuerdo a sus inquietudes. Bueno, hago alusión nuevamente a los medios ambientales de socialización debido a que en el foro, que lo detecté la clase pasada, había como especie de confusión o
o algunas trataron de establecer algunas similitudes conceptuales referidas a los mismos, pero comparándolo con las agencias socializadoras. Y yo le decía en aquel entonces que, bueno, que las agencias socializadoras per se o socializador, y en los universales de la cultura se conciben estos cuatro que denominamos, o cinco, como las principales, ¿no? Dentro de las garantes que permiten la adaptación, integración y la incorporación del individuo en la sociedad, ¿no? Independientemente de que esas agencias socializadoras y la función que cumplen dentro de la sociedad se asuman de manera distante, distinta o de forma diversa de acuerdo a la cultura. ¿Okay? Entonces hacíamos alusión de la familia, de la estructura de la familia, los distintos tipos de familias que existen, etcétera, el papel de los grupos de pares, la escuela, etcétera, los medios de comunicación masivos y las instituciones religiosas. De igual manera habíamos contemplado ese día cuáles eran los límites de alcance de la socialización y razón por la cual hablamos de una socialización primaria y una socialización secundaria. Y establecíamos que la socialización primaria se centraba fundamentalmente en el seno de la estructura familiar y todo lo que implicaba ello, ¿no? Desde la adquisición misma del lenguaje, las costumbres, los modos y hábitos de asumir las relaciones socioafectivas, es decir, todo aquello que tiene que ver con las etapas iniciales del individuo, de ir incorporando progresivamente los contenidos y los códigos propios de su sociedad y su cultura. Y esa primera etapa se desarrolla, se ejerce dentro del seno familiar. Obviamente que se complementa o se subsidia, si podemos utilizar este término, con otras agencias socializadoras que corren a la par o de forma simultánea y que van complementando la función social de dicha agencia socializadora. Entiéndase, la escuela, los grupos de pares, los grupos de interés, etcétera, como así como los medios de comunicación, las instituciones religiosas, las cuales ejercen un peso significativo en la misma. Después habíamos hablado de los medios ambientales de pertenencia, de socialización, teníamos lo de pertenencia y lo de referencia. Y cuando hacíamos alusión de los medios ambientales de pertenencia, bueno, señalábamos algunos de ellos que son de vital importancia dentro de algunas estructuras familiares. No vamos a decir que estos que yo señalaba en la lámina, como por ejemplo el grupo étnico, el grupo racial, el grupo religioso, el territorio, el medio urbano o rural, el parentesco, ¿okay? La clase social, necesariamente estos grupos de pertenencia, no necesariamente, perdón, son, se comportan de una manera igual para todas las estructuras familiares. Habrán estructuras familiares en la cual se adecúen más a algunos de estos que a todos en sí de forma simultánea, ¿no? Y esto también tiene un peso significativo en la socialización, más allá de la que se ejerce, digamos, formalmente en la familia y en las demás agencias socializadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, el componente religioso, el componente étnico, puede ser un peso significativo dentro de lo que es realmente la formación de la personalidad social del individuo, por encima del papel que inclusive pueden estar ejerciendo la escuela, la universidad, la familia, los grupos etarios, etcétera, etcétera. ¿Okay? A veces es tanto la raigambre del sentido de pertenencia y de identidad, y por eso se llama de pertenencia, al grupo originario a la cual pertenece desde el punto de vista religioso, cultural, étnico, político, económico, etcétera, que tiene un mayor peso en la socialización. Y ahí destacábamos algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos en la cual esto tiene, o mejor dicho, se escenifica dentro del individuo, ¿no? Y por otro lado encontrábamos los medios ambientales de referencia. No hablamos de un medio de referencia o de algunos medios de referencia en sí mismos, porque les había dicho que los medios de referencia no son más que aquellos que están presentes en la sociedad y en las agencias socializadoras, en la familia, etcétera, y en la cual y por eso que se llaman de referencia, en la cual estos fungen como mecanismos catalizadores para comprender, entender
vamos a ponerlo en esos términos así, en esa balanza, en esa relación de opuestos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, todos aquellos tipos de comportamientos, o todos aquellos modelos sociales a seguir de acuerdo a cómo estén consensuados, aprobados socialmente, según sean estimados o valorados en la sociedad, y por eso se comportan como unos elementos de referencia positivos a los cuales las personas, los individuos, siguen, imitan, emulan, ¿no?, sus comportamientos en función de ellos. Como así, y paralelamente, también existen los medios ambientales de referencia negativos, en la cual más bien los individuos los desaprueban y tratan de evitarlos en función de que no quieren modelar ni imitar ese tipo de conductas que se dan dentro de la sociedad. Y habíamos puesto algunos ejemplos, ¿no?, que destacábamos, por ejemplo, como aquellas todas conductas sociales llamadas desviaciones sociales, ¿no?, que son catalogadas o etiquetadas socialmente como comportamientos no deseados, ¿no?, desde el punto de vista individual, colectivo, institucional, no son deseados. Entonces, los individuos lo que hacen es apartarse, distanciarse o evitar de ellos, que los evitan de manera tal de no ser parte configurativa de ellos. ¿Okay? Esos son los medios ambientales de referencia que tienen dos dimensiones, una negativa y una positiva, ¿no? Y es allí donde ejercen un peso significativo dentro de la socialización. De hecho, ellos siempre están presentes en el mundo social en el cual nos desenvolvemos, ¿cierto? Un ejemplo de ello es el modelaje, pues, el modelaje que debe, que se concibe, se construye culturalmente en función de aquello que yo deseo estimable para poder ejercer mis funciones sociales, ¿no? Por ejemplo, ustedes que estudian educación, en teoría la sociedad valora, establece que la figura del estatus de un médico, de un educador, etcétera, es la que considera una de las más importantes de la sociedad por lo que representa cultural, social, pedagógicamente. Por ejemplo, estoy hablando del educador, pudieran fungir como un medio ambiental de referencia, porque me permite establecer por dónde debe estar guiada mi conducta social, qué es lo que estimo, qué es lo que valoro, etc. Mientras existirán otras en las cuales más bien las evito. ¿Okay? Y cuando hablo de ese tipo de modelaje, pues es lo que permite al individuo dentro de su proceso de socialización reforzar su ejercicio de su personalidad en función de lo que ésta promueve, en la que ésta difunde, en la que ésta divulga como parte, digamos, de los principios éticos o morales que se deberían de seguir y cuáles otros no. ¿Entendido? Ahí entonces hablamos de los medios de referencia negativos o también como positivos. El mundo social nuestro está lleno de eso. ¿Okay? Permanentemente nuestra conducta social la monitoreamos en función de aquello que concebimos como lo evitable y también como lo aceptable, ¿no? Y allí se transa dentro de esa dualidad, dentro de esa relación de opuestos, ¿no?, se establece de alguna manera el cuerpo normativo por medio de la cual los individuos establecen socialidad, ¿no?, en todos los ambientes en los cuales necesiten desenvolver y desarrollar su personalidad social. ¿Okay? Bueno, dicho esto, que era lo que quería un poco cerrar para despejar algunas dudas, y si permanecen, por favor, háganme las preguntas pertinentes del caso. Y, consecuentemente, como lo decía, revisamos una nueva categoría o una categoría asociada a este tema, que es la llamada resocialización. Ahí ustedes tienen quizás tres conceptos o tres características que la definen como tal, ¿ok? Y que también entran en el juego de la llamada socialización. ¿Okay? Cuando hablamos de resocialización, yo diría que, bueno, el mismo prefijo que lleva consigo la palabra socialización, como es la re, estamos hablando de repetición, ¿no?, reincidencia, ¿no?, renovación, si lo pudiéramos hablar en esos términos, de lo que implica el proceso socializador común, primigenio, etcétera, formal, que conocemos nosotros como parte de nuestra vida cotidiana, pero que muchas veces él mismo se ve revestido de algunos cambios, ¿no? No solamente desde el punto de vista conceptual, sino unos cambios entre las mismas prácticas sociales, una vez que la socialización
se vea de alguna manera afectada por algunos factores externos, ¿no? O internos dentro del seno de la familia, dentro del seno de los grupos, la agencia socializadora, en la cual el individuo le toca, o el sujeto social le toca que asumir unas nuevas formas de adaptación, de reincorporación, de integración, ¿no? de, de, de introducción que se hace nuevamente para poder ajustar a nuevas situaciones de vida social esos elementos que en un momento determinado le parecen ajenos y dentro de ese proceso a seguirlos termina convirtiendo en propios. ¿Ok? Ustedes me señalaban la clase pasada, por ejemplo, algunos ejemplos muy significativos, como era, ya va, Jennifer, deja la pregunta allí. Iba a poner un ejemplo, como la semana pasada ustedes me resaltaban un ejemplo, como era el, ahorita este fenómeno social como es la inmigración, sí, desde luego. La inmigración como consecuencia de un desplazamiento de grupos humanos de un territorio a otro con una cultura distinta, diferente, ¿no? Tienen que asumir nuevas formas de socialización que a pesar de aún ser individuos que ya sean adultos, que se supone ya tienen desarrollada toda una personalidad social definida en términos socioculturales, ¿no? Tienen que reajustarse a nuevas formas de ir incorporando progresivamente elementos que no le pertenecían, pero que necesita hacerlos suyos para poderse sentirse integrados, incorporados y finalmente aceptados dentro de la sociedad que lo recibe o a la sociedad en la cual se quieren incorporar. Y eso implica asumir e interiorizar normas, valores, asumir inclusive el corpus normativo desde el punto de vista institucional que lo hace distinto al de su sociedad materna, etcétera. Y eso hace que vayamos pasando progresivamente por un proceso de resocialización, el cual es natural, es consustancial cuando se dan estos diálogos o choques culturales en la cual los individuos, para poder ser aceptados o adquirir una nueva ciudadanía, necesitan pues pasar nuevamente por un proceso de resocialización propio de esa cultura que lo está recibiendo. E inclusive puede ser más complejo en la medida en que las barreras culturales sean más disímiles. Por ejemplo, si la cultura, la sociedad que los recibe, ¿no? Tiene unas costumbres, unas tradiciones, digamos, totalmente o diametralmente opuestas a las que tú llevas a esta nueva sociedad, y entre eso incluye la religión, el idioma, etcétera, hace que muchas veces estos aspectos de la cultura, más que me permitan vehiculizar progresivamente o prontamente mi incorporación a la sociedad, ¿no? Más bien se comportan como barreras, ¿no? Llámese religiosas, lingüísticas, étnicas, que no me permiten del todo hacer mis reajustes sociales a esa nueva forma de ejercer la vida social en un entorno distinto al que yo traía o el que tengo y todavía descansa dentro de la identidad social o cultural que me define o me identifica. Jennifer por aquí me dice, profe, una resocialización puede ser cuando el individuo sale de un grupo social y quiere integrarse nuevamente. Habría que ver bien cuando tú dices que sale de un grupo social y cómo, ¿entendido? Pero yo de antemano pudiera decir que si un individuo sale de un grupo social, ¿en qué términos? ¿Por qué razón? Tendría primero que identificar cuáles son las razones por las cuales un individuo sale de un grupo social. Y cuando hablo de un grupo social, ¿qué grupo social te refieres? Étnico, político, una clase social, etc. Y quiere integrarse nuevamente. Bueno, yo voy a poner mi ejemplo, ¿no? Un poco traduciendo tu pregunta. Un individuo, lo voy a llevar por la parte del, que tiene que ver con un tema de nosotros al final, las clases sociales. Si un individuo sale, se ve de alguna manera u otra su movilidad social, más que ascendente, sea descendente, ¿no? Porque pierde estatus, pierde renta, pierde salario, pierde condición y estilos de vida que normalmente forman parte de su identidad social, este individuo se haya desclasado, ¿no? Pero en un momento determinado, este individuo, cuando se desclasa, que tiene que
asumir condiciones de vida social, cultural, material, que no le eran propias de su grupo originario, ¿no? Y esto tiene que ver con medios ambientales de pertenencia, bueno, tiene que adecuarse a las nuevas modalidades de existencia desde el punto de vista cultural y social para garantizar la supervivencia como individuo. Entonces tiene que asumir costumbres, estilos de vida, etcétera, que no eran propias de su clase social. Allí pasa un proceso de resocialización, ¿ok? El desclase es de alguna manera tiene que ver con ejercer una resocialización no deseada, pero que la tiene que asumir por cuestiones coyunturales, etcétera, etcétera. En un momento determinado se puede recuperar e integrarse nuevamente a lo suyo, pero ahí no estaríamos hablando realmente de una resocialización propiamente dicha, porque integrarse nuevamente quiere decir retomar lo que le era propio a él y que de alguna manera descansa sobre su repertorio sociocultural. ¿Ok? En todo caso, yo más bien diría que es resocialización cuando ese individuo sale de su grupo social y se tiene que adaptar a otro distinto. Con esto yo no sé si contesté la inquietud de Jennifer Martínez, ¿no? Relacionado con este tipo de resocialización, que fíjense que estamos ya citando dos ejemplos, entre otros. En la clase pasada, creo que algunos de ustedes identificaban que la resocialización pues también tiene que ver con cómo se da la misma en determinados grupos por edad, ¿no? Y a ustedes asomaban ahí un ejemplo acerca de lo que significaba, por ejemplo, la resocialización que tiene que vivir un niño o un individuo que no forma parte de un seno familiar propio, es decir, que no forma parte de padres biológicos, sino son niños institucionalizados en la cual, fruto de la adopción, pasan de un medio mental socializador institucionalizado, ¿ok? Donde las normas son totalmente distintas, al que tiene que asumir por primera vez, ¿no? Independientemente de la edad, de asumir vida en familia que nunca la conoció, por ejemplo. O a lo mejor sí conocía la vida de familia, pero en otros términos, una familia ampliada de más niños y niñas que forman parte de su mismo entorno, las personas que elaboraban allí desde el punto de vista institucional. Eso forma parte quizá de una familia, pero no de la familia tradicional como se concibe y se promueve culturalmente. Y una vez que sale de esas instituciones, asume la condición de vida familiar que promueve la cultura y la sociedad, de la cual ya la clase pasada hablábamos. Y eso implica, por supuesto, un proceso de resocialización, no solamente por el hecho que va a tener que identificar padre y madre que nunca estuvo en su registro cultural, ¿ok? Y que tiene que asumir nuevas condiciones de relaciones socioafectivas, de relaciones familiares, de relaciones culturales, etcétera, etcétera, hasta que progresivamente asuma su condición, ¿no? De su nueva relacionalidad de parentesco como hijo y también los padres como padre adoptivo, etcétera, dentro de esa situación. Esos son los ejemplos clásicos que te pone la literatura sociológica, ¿no? Pero también hay otros ejemplos clásicos acerca de la resocialización, en la cual tiene que ver, por ejemplo, como es los centros de resocialización, como son psiquiátricos, eh, cárceles, etcétera, que de hecho, ¿no? se crearon y se crean y existen justamente con esa finalidad social, de que el individuo en un momento determinado fue en virtud de lo que significó, estoy hablando por ejemplo de los centros penitenciarios, se crean justamente para readaptar y resocializar el individuo para, en teoría, volverse a incorporar, ¿no? Progresiva y satisfactoriamente nuevamente a su sociedad, entendiendo que su sociedad le imprime un sello en la cual debe seguir unas normas, unas conductas sociales aceptadas socialmente, y eso implica cumplir con todo un repertorio, un destinatario de normas, leyes, costumbres, etcétera, las cuales en un momento determinado él violó, pero que puede recuperar y rescatar por vía de la función y el papel social que ejercen esas instituciones, que lo que buscan dentro de su política interior es la resocialización y readecuación de ese individuo nuevamente a su sociedad. Eso es lo que se espera, ¿no? En teoría, ¿no? Y están creadas para ello. Igual entiéndase, los reformatorios, como también
los centros psiquiátricos, si ustedes miran, pero bueno, centros psiquiátricos es para quizás personas que a lo mejor no se consideran, y voy a ponerlo entre comillas, socialmente o psicológicamente, digamos, normales, lo pongo entre comillas, pero en el fondo ese tipo de llamadas enfermedades mentales que afectan toda la vida psicosocial, afectiva, psicológica, etcétera, de un individuo que en un momento determinado no la tenía, pero se había afectado por cualquier circunstancia, dichos centros institucionales lo que buscan no solamente es curar la enfermedad, sino que el individuo vuelva a tener un sentido de pertenencia, a volver a recuperar su personalidad social y vuelva a asumir su rol, su estatus, ¿no? Para seguir ejerciendo y desempeñando sus roles y sus funciones naturales que en un momento determinado tenía. Y esa es la función resocializadora de dicha institución, ¿no? Conforme a eso, bueno, la resocialización va adquiriendo distintos matices, distintas formas de cómo ésta se escenifica socialmente según sean los casos, según sean las variables, según sean los factores que determinan esa disrupción o ese quiebre por parte de la cual muchos individuos no han podido incorporarse de forma real a su sociedad y a su cultura, dado que rompen las reglas, dado que vienen de una llamada familia desestructurada, si lo podemos hablar en esos términos, dado que nació dentro de un ambiente social muy hostil, en la cual lo que concibe la sociedad como el cuerpo, digamos, el cuerpo normativo, ético, moral, más aceptado para ellos, no les dice nada, no guarda sentido dentro de sus formas de vida, y por eso es que muchas veces delinquen, se desvían socialmente de las formas habituales de comportamiento, y por tanto eso determina en una serie de causas como el delito, la desviación social, etcétera, etcétera, y por tanto del rechazo social, ¿no? Por parte del común denominador de las personas, pero en la medida que existan agentes resocializadores, como instituciones resocializadoras, que permitan darle una nueva incorporación o nueva cabida u oportunidades, le suelen llamar muchas veces a los individuos, bueno, puedan ir dentro de su tránsito, dentro de esa resocialización, volver a adquirir las condiciones primigenias habituales dentro de la cultura, de la sociedad, la estructura familiar o la agencia socializadora, donde empezaron a ejercer de forma normal, comillas, ¿no? Su personalidad social. Bueno, dicho esto, que lo quería decir para aclarar de alguna manera u otra lo señalado en las clases pasadas y en las intervenciones que han hecho ustedes en los foros, quería pues cerrar con esto. Ahora bien, me gustaría que si hay una pregunta, una inquietud relativa a esto, porque esta semana, hoy pues prácticamente cerramos desde el punto de vista de la transmisión o diálogo de saber y conocimiento, cerramos el tema, para luego hablarle de lo oigo si existe algún aporte, alguna consideración, observación relacionado con esto último. Las escucho, los escucho. Para mí es importante que ustedes intervengan. Eso yo lo valoro mucho. Y sobre todo en este tipo de materias que ok, lo escucho, se me fue momentáneamente el internet. Y afortunadamente, hasta ahora, bien. Pero hay problemas con internet. Bueno, los escucho, si hay una intervención al respecto. Ya que están incorporados. Profe, disculpa, yo tengo una duda con respecto a la clase de la semana pasada. Dime, Santiago.
Cuando hablamos de los medios ambientales de la socialización, no me quedó claro bien la parte de pertenencia y referencia. Ok, había explicado que los medios ambientales de pertenencia son aquellos que forman parte, digamos, esencial, consustancial al lugar de origen donde provienes tú, ¿ok? Sabemos que el lugar de origen donde venimos nosotros, el primero que garantiza ese sentido de pertenencia e identidad es la familia, ¿ok? Pero la familia dentro de su seno puede tener unas condiciones muy particulares o especiales que más allá de ejercer su función socializadora que ya conocemos y todos hemos pasado por allí, existen otros componentes que la condicionan o determinan que el individuo que está socializándose dentro de allí tenga un mayor peso, inclusive por encima de otras agencias socializadoras, como por ejemplo los grupos de padres, la escuela, las instituciones religiosas, los medios de comunicación masiva. Y nos referíamos, por ejemplo, la clase social de donde proviene, el grupo étnico, el parentesco, si vienes de una familia determinada o no, la religión, si vienes de un grupo religioso, okay, la clase social, el territorio, inclusive si eres del medio urbano o del medio rural, es decir, estamos hablando de medios ambientales de pertenencia que forman parte consustancial y definitoria de tu identidad social e individual, dado que ejercen un peso significativo por lo que proyectan, imprimen en lo que va a ser tu personalidad. ¿Ok? Quizás en otras sociedades, Tineo, no sea tan visible o tan determinante, por ejemplo, esos aspectos. ¿Por qué? Porque, bueno, formamos parte de una sociedad con una estructura social, una estructura, perdón, familiar tan disímil, tan heterogénea, tan compleja, que se hace como difícil identificar que todos pertenecemos a una familia, a las cuales las mismas forman parte de un grupo étnico en específico, o todas forman parte de una composición religiosa muy específica, o de una clase social muy específica, ¿entendido? Muy específica, estoy hablando. ¿Okay? O de un parentesco, o de una tradición familiar muy específica. Eso, cuando hablamos de los medios mentales de pertenencia, es porque esos aspectos que te estoy señalando, entre otros, ejercen un peso significativo. Por ejemplo, para que lo veas de forma más gráfica en nuestra sociedad, sin irnos para otros ejemplos de otras realidades culturales. El que viene de una familia judía en Venezuela y en Caracas hay muchas familias judías, ¿sí o no? Más allá de que una persona normal y corriente tenga su nacionalidad como venezolano, y más allá que se encuentre con ustedes en la universidad, etcétera, pero si él es fiel o leal a los principios religiosos, lo que representa el judaísmo dentro de su estructura familiar o en el entorno social en el cual vive, su personalidad social va a estar revestida en un gran porcentaje por los principios, la guiatura cultural que determina el elemento religioso, ¿entendido? Y a eso determina de entrada, desde el punto de vista sociológico, una distinción entre ese individuo y los demás individuos que pueden ser católicos pero diferentes de forma, etcétera, etcétera, ¿okay? Igual que el que pertenece a una clase social muy determinada, muy definida, altamente distanciada o diferente a la del común denominador de las personas, ¿entendido? Por ejemplo, si un individuo que su socialización viene revestida de todo un ensamblaje en la cual los principios, los elementos que rigen su vida social están en función de una clase social muy determinada, producto de su apellido, producto de su condición económica elevada. Estoy poniendo un ejemplo extremis para que lo entiendan. Eso te hace distinto a otro individuo, independientemente que te maneje el mismo lenguaje, la misma socialidad, etcétera, etcétera, te hace distinto. Allí estoy poniendo dos ejemplos donde el medio ambiental de socialización, Profe, disculpe. en este caso la religión y la clase social, juega un papel importante. Albany, ¿sí? Queda un minuto, entonces no sé si quiere que salgamos de esta sección y abramos otra. Son las 3:40. ¿A qué hora nos incorporamos, Albany? ¿Cómo a qué hora? No sé, usted, si quiere la abro ya, profe. No, inmediatamente. Ok, perfecto. Inmediatamente para proseguir y no dejarlo cortado. Ok.
Esperen un momento ahí.